Esta semana el Banco Mundial le presentó al gobierno de la República Dominicana un informe sobre el impacto distributivo de la política fiscal. Hay que recordar que la política fiscal tiene dos grandes componentes. Uno, el gasto público y otro, el nivel de impuestos. Los impuestos, la estructura impositiva, tenemos impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son impuestos como el impuesto sobre la renta, los impuestos a los dividendos, los impuestos sobre los intereses. Esos son impuestos que paga la gente directamente. Ahora, hay impuestos indirectos que paga cuando adquiere algún tipo de producto y lo paga a través de, por ejemplo, una empresa que le vende el producto. Esos son impuestos indirectos, son impuestos al consumo fundamentalmente. Y ahí se presenta el ITEVIS como el principal impuesto indirecto, pero también están los impuestos selectivos como las bebidas alcohólicas, como la cerveza, como los impuestos selectivos sobre el tabaco, telecomunicaciones, seguros, etc. O sea que esos son impuestos selectivos. Entonces, por el lado del gasto, tenemos que el gasto social se puede descomponer en una parte que serían transferencias condicionadas y no condicionadas, como son las de Comer es Primero, asistencia escolar, el bono gas, bono luz, y también se tienen transferencias en especie, como es el caso de los servicios de educación, que no es una transferencia monetaria, sino más bien unos servicios que le brinda el Estado a la gente. También los servicios de salud, los servicios que ofrece en general en términos sociales para la población. Ese sería también parte del gasto público, pero también ahí está, por ejemplo, bienes subsidiados que le otorga, bienes o servicios subsidiados que le otorga el Estado a la gente, también sería incluido, como es el caso de las ventas que se realizan a través de Promese. Esos medicamentos subsidiados, pues también constituye una transferencia de recursos a la gente, y además hay que señalar que el subsidio de la electricidad también es otra parte del gasto. Entonces, lo que hace el Banco Mundial es tomar una metodología, que es una metodología que se llama Compromiso con la Equidad, que desarrolla la Universidad de Tulane, específicamente la doctora Nora Lustig, y con esa metodología analiza lo que es el impacto distributivo, partiendo del ingreso de mercado. El ingreso de mercado es el ingreso que usted recibe simplemente por la dotación de factores. Una dotación de factor significa que usted está educado, usted tiene experiencia, usted tiene salud y usted sale al mercado de trabajo. Y por ese factor productivo que usted está colocando en el mercado de trabajo, usted recibe un pago. Entonces, a partir de ahí, se calcula lo que es el nivel de pobreza que tiene la economía, dado esa remuneración al factor trabajo, y también se calcula la distribución de los ingresos. Ese sería el ingreso de mercado. Luego, entonces, se le van a ir colocando otras figuras que se van a utilizar para calcular diferentes definiciones de ingreso. Por ejemplo, se le colocan los impuestos directos, es decir, que al ingreso de mercado se le reducen los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, así como también el impuesto a los dividendos, el impuesto a los intereses, se llega a los ingresos netos de mercado. Luego, entonces, se le añaden las transferencias directas, como son las transferencias como las condicionadas, como es el caso de Comer es Primero, asistencia escolar, el bono luz, bono gas, etcétera, y se obtiene el ingreso disponible. Posteriormente, entonces, se le suma las subvenciones indirectas, como es el caso del subsidio de la electricidad, y se le quitan los impuestos indirectos, como es el caso del ITEVIS y los impuestos selectivos. Y así se llega al ingreso postfiscal. Y luego, entonces, a ese ingreso postfiscal se le añaden las transferencias en especie, como es educación, salud, Promesa, etcétera, y se llega entonces a los ingresos finales. Con cada una de esas etapas se calcula entonces el impacto que va teniendo cada una de las intervenciones fiscales. Fíjense que las intervenciones fiscales, eso significa que son intervenciones muy complejas las que se están llevando a cabo, y que el impacto final depende de la interrelación que usted como persona tenga con el Estado. Si usted es una persona que paga poco impuesto pero recibe muchas transferencias, usted tiene una mejoría de su ingreso de mercado. Al comparar el ingreso final con ese ingreso de mercado, usted está mejor. Ahora, si usted es una persona que paga muchos impuestos y recibe pocas transferencias, usted al final, cuando se le calcula su ingreso y se le compara con el ingreso inicial, el ingreso de mercado, entonces usted está peor.
Ahora, si usted es rico y la otra persona que está mejor es pobre, eso significa que la política fiscal fue una política fiscal progresiva, porque mejoró las condiciones de vida de los más pobres y mejora también la equidad en la distribución del ingreso de mercado. De manera que eso es lo que hace esta metodología, compromiso con la equidad. Bueno, ¿qué se puede ir diciendo con esto? En general, los impuestos directos son impuestos progresivos, ahí está en su pantalla. Impuestos directos como los impuestos sobre los salarios, ingresos por intereses y dividendos. Para que tengan una idea, los contribuyentes en el 10º decil, que son los contribuyentes más ricos, reciben el 40% del ingreso del mercado. Ese grupo paga 92% de los impuestos directos. Es decir, que ese 10%, los más ricos, paga el 92% de los impuestos directos. Es verdad que esa población tiene el 40% de todos los ingresos, ese 10% de población, pero paga el 92% de los impuestos directos. Es decir, que ese tipo de impuestos, el impuesto sobre las rentas, el impuesto a los dividendos, el impuesto sobre los intereses, es altamente progresivo. Ahora, eso está muy vinculado con el hecho de que hay una parte exenta muy grande. Es decir, cuando usted sale a caminar por la calle y le pregunta a las personas, ¿tú pagas impuestos sobre la renta a personas físicas? ¿Tú pagas sobre la renta a personas físicas? Y le va a decir la mayoría que no paga. ¿Por qué? Porque el nivel de renta exenta es muy alto en la República Dominicana y eso se ve ahí gráficamente. Aquí se ve, por ejemplo, lo que sería la progresividad. Esta es igualdad de porcentajes de población con porcentajes de ingresos y esa es la distribución. En la medida en que esa distribución está más baja, eso significa que hay más desigualdad en materia de distribución de ingresos en mercado. Ahora bien, por el lado de los impuestos, cuando los impuestos están por debajo de esa línea, lo que se llama es que mayor progresividad tiene, porque eso significa que los más pobres son los que menos pagan ese tipo de impuestos. Entonces fíjense acá, como el ingreso personal lo paga principalmente los ricos, pero también los impuestos sobre los intereses y también los dividendos lo pagan más principalmente los ricos, de manera tal que ahí se ve en esa gráfica cómo efectivamente los impuestos directos son impuestos que tienen una elevadísima progresividad. Ahora, con los impuestos indirectos, ¿qué se puede decir? Los impuestos indirectos son escasamente progresivos, principalmente por el ITEVIS, porque el ITEVIS afecta tanto a los ricos, pero afecta a los pobres también. O sea, que no solamente como los impuestos directos que afectan básicamente a los ricos, los impuestos indirectos como el ITEVIS afecta también a los pobres. Para que tengan una idea, el contribuyente que está en el decil más alto, es decir, los más ricos, el decil, recuerden, el 10% de la población más rica, contribuye con un 41.2% del ITEVIS y tiene 40% del ingreso de mercado, es decir, que él está prácticamente con una distribución muy parecida a lo que es la distribución de ingreso de mercado. No es tan progresivo como en el otro caso, que el 40%, que el 10% de población con el 40% del ingreso pagaba el 92% del impuesto directo. En este caso, el 10% de población que tiene el 40% de los ingresos paga únicamente el 41% del ITEVIS. Ahora bien, también el ITEVIS afecta los ingresos de los que tienen menos renta. Específicamente de los pobres que tienen $1.25, le estaría reduciendo su ingreso en 3.5%. Si lo vemos acá gráficamente, fíjense cómo nuevamente tenemos esta línea que mide la igualdad en la distribución de población con relación a distribución de ingresos. Aquí el ingreso de mercado, que sería la línea azul, y los puntitos esos azules, eso sería el ITEVIS. Ahí ustedes pueden darse cuenta de que el ITEVIS está sobre el ingreso de mercado, es decir, que tiene la misma distribución. Eso significa que es prácticamente no progresivo ni regresivo, es más o menos neutral. Si se hace el número exacto, es ligeramente progresivo el ITEVIS. Pero fíjense los selectivos. Los selectivos sí son más progresivos. Es decir, que los más ricos son los que pagan más impuestos por ejemplo, impuestos selectivos sobre las bebidas alcohólicas, sobre cigarrillos, sobre telecomunicaciones y otros servicios más. Con relación a los, simplemente decirle acá, pueden bajar acá, por favor, atendiendo acá. Sí. Decirle acá que los impuestos, fíjense aquí, yo voy a tener esta tabla, fíjense que acá yo tengo los ultrapobres, que son los que tienen ingreso menor a $1.25. A eso se le reduce, el ITEVIS le reduce el nivel de ingreso de mercado en 3.5%, pero a la clase alta se los reduce 4.5% y en promedio 4.4%. Es decir, que a los ricos les reduce los ingresos un poco más que el promedio
y a los pobres ligeramente por debajo. Pero los impuestos selectivos les reducen a los ricos 5.9% su ingreso de mercado y a los más pobres 1.2%. Es decir, que los impuestos selectivos son más progresivos que el ITEVIS. Con relación a las transferencias o gastos públicos, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Las transferencias, y aquí tenemos varios tipos de transferencias, como es el caso de Comeres Primero, Bono Gas, Bono Luz. Aquí tenemos, por ejemplo, esa distribución entre diferentes tipos de personas, si son personas las más ricas, las menos ricas y así sucesivamente. Fíjense que cuando se compara Bono Gas y Bono Luz con Comeres Primero, aquí que esta parte de la barra, que es lo que reciben los más ricos, fíjense, o los no pobres, vamos a ponerlo así, los no pobres, ¿ok? Porque no es necesariamente lo más rico, es decir, los no pobres, esto es no pobre, donde hay clase media, hay clase vulnerable y también clase rica. Entonces, fíjense cómo, como eres primero, los no pobres que lo reciben es solamente este porcentaje. Ahora, Bono Gas, fíjense que hay un mayor porcentaje de no pobres que lo recibe. Y Bono Luz, fíjense que aquí hay definitivamente un mayor porcentaje de personas que lo está recibiendo. Es decir, que Bono Gas y Bono Luz definitivamente estaría en una situación donde se pudiera focalizar mejor, darle esa parte que está aquí en no pobre, darle por lo menos esta partecita aquí, dársela a las personas que son efectivamente pobres. Es decir, que no cabe duda que se pudiera mejorar la transferencia en términos de la focalización. Se focaliza mejor y se pudiera mejorar lo que es la efectividad de esa transferencia en materia de, uno, reducción de pobreza y dos, mejorar lo que sería también la equidad en la economía o la sociedad. Ahora, con relación al subsidio eléctrico, ¿qué se puede decir? De acuerdo a este informe del Banco Mundial, se puede decir que el subsidio eléctrico, que son tarifas por debajo del costo y también el generado por las pérdidas comerciales, es regresivo. El 81% del subsidio eléctrico es recibido por personas que no son pobres. Claro, también hay que señalar que este subsidio, si se elimina, pudiera afectar a los pobres, porque obviamente representa para aquellos que tienen menos de $4 por día de ingreso, términos per cápita, representa 2.5% del ingreso de mercado. Es decir, que si tú eliminas ese subsidio, va a tener un impacto negativo. Pero se pudiera compensar esto con un aumento del bono luz. Es decir, focalizar mejor el bono luz y darle ese subsidio que ahora se le está dando generalizado y que está beneficiando principalmente a los no pobres, 81% del subsidio va a los no pobres, pues se le pudiera dar perfectamente a los pobres. Vamos a hacer ahora una pausa y vamos a retornar entonces con lo que sería el análisis del gasto en educación y el gasto en salud para que ustedes vean que ese tipo de gasto es altamente progresivo. Vámonos a la pausa.